Esto es una calculadora. Bueno, yo también pinche obvio, ¿verdad? Pero esto lo más probable es que te lo hayan prohibido utilizar en tus clases de matemáticas porque dicen que necesitas hacer cálculo mental. Pero hoy en día es muy fácil, así nada más ir tecleando números en lugar de tener que hacerlo tú a mano en lápiz. O aún mejor, hoy en día es inclusive hasta más fácil solamente teclearlo en computadora. Pero aquí venimos a hablar de qué había antes de eso. Y antes de eso había esto: cálculos a lápiz y a papel. Y es que la palabra calculadora viene de calculador, que era una profesión que existía antiguamente. De hecho, inclusive la NASA llegó a utilizar calculadores. Y estas eran personas que su único trabajo era hacer cálculos a papel y lápiz. Algún genio de la época se debió de dar cuenta que hacer cálculos a papel y a lápiz tal vez no era tan eficiente y tenían muchos errores. Así que algún genio de la época decidió empezar a inventar artefactos, artilugios, cachivaches, no sé otros sinónimos, que pudiéramos utilizar para calcular más eficientemente. Y de eso va a tratar este video. Hablar sobre los artilugios que utilizábamos antes de las calculadoras para manejar números, y sumas, y restas, y multiplicaciones, cualquier operación que se te ocurra. Este es mi perro, es que no dejaba de ladrar y lo tuve que traer. Y el primer artilugio del que vamos a hablar es uno del que probablemente ya hayan oído y es más, hasta podrían ya haber utilizado. Y este es el famoso ábaco. Ábaco es algo que probablemente ya hayamos utilizado en nuestra escuela. Es estas cuentitas que las vas pasando si son sumas, restas, multiplicaciones. Pero ¿qué me dirían si les digo que este ábaco que ven no lo compré yo ayer en la papelería, sino que es un ábaco chino que fácil tendrá más de 2000 años? Y es que no nada más existieron en China, también este es un ábaco del Imperio Romano en el cual vas subiendo, bajando, poniendo cuentas dependiendo de los números. Obviamente en romano, tampoco te lo van a poner en árabe, ¿verdad? Pero estos eran muy útiles para cobrar impuestos en el imperio y fueron la primera, digamos, instrumento de contabilidad que hubo. Obviamente después del papel, el lápiz, esas cosas. Bien, hemos de aclarar que desde siempre han existido estos formularios. En este caso es una tabla sobre raíces cuadradas, raíces cúbicas, potencias a la 2, potencias a la 3, sus inversos de números, todas esas cosas. Y es que todas estas tablas también pueden existir como de logaritmos. Aquí, por ejemplo, este otro formulario trata sobre constantes matemáticas, raíz de 2, cuánto vale pi, cuánto vale cuánto vale a la varios logaritmos y cosas de gente que sí sabe leer. Que también existe un dispositivo muy interesante inventado por el Neper. Y estoy hablando del ábaco neperiano, así se llamaba, tiene un nombre bien raro. Este fue inventado por Neper y constaba de multiplicar de la siguiente manera. Este se multiplica de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, vamos a multiplicar el número 4839 por 7. Lo que hacemos es poner una varilla del 4 que nos da todos los productos del 4. 1 por 4, 4, 2 por 4, 8. La del 8 también. 1 por 8, 8. 2 por 6, que diga 2 por 8, 6. Que diga 16, porque aquí si es uno más, si es de las decenas, se pone arriba el número de las decenas y abajo el de las unidades. Y así se van con todos los números en todas las varillas. Entonces multiplicaremos, ¿no? Y se multiplica de la siguiente manera. Primero empezamos con el 3 y lo ponemos aquí. Sumamos el 6 más el 1 y lo pondríamos acá. Y así lo haríamos hasta llegar a la magnífica cifra que va a ser la siguiente. Es que me tarda un poco. La cifra de 33.873, que según el ábaco neperiano nos daría eso. Por cierto, créditos al señor Johan Farid Barrios Suárez, que nos dejó este video de ejemplo. Al final de cuentas, esto no se diferencia tanto de contar con los dedos o de empezar a ver una tabla con cálculos que ya hiciste antes. Así que podríamos encontrar algo que de verdad pudiera hacer cálculo solo, que nosotros no necesitáramos interferencia, sino que pudiéramos picar botones y empezar a calcular cosas sin necesidad de hacer ni una suma, ni una resta, ni una multiplicación en nuestra cabeza. ¿Qué creen? Para esta época ya se inventó y es la llamada pascalina. Esta máquina era más parecido a un cronómetro que tú le puedes dar pip, 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 y va empezando a contar números. Este va contando del 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000.
y mientras agregas un número acá y se pasa. Sería más o menos como contar con los dedos, pero más confiable con números más grandes. Y aunque parezca un mecanismo muy simple, es básicamente el padre de todas las calculadoras y considerada la primera calculadora en el mundo. Esto porque fue la primera. Si bien se dieron cuenta, en los anteriores ejemplos estuviéramos todavía con interferencia, todavía tenemos que contar, multiplicar, restar, dividir, lo que sea. Todavía tenemos que pasar acá, contar unidades, decenas, centenas. En esta ya lo empieza a hacer sola, ya empieza a tomarlo de manera independiente. Y aunque es un mecanismo muy simple, imagínate tener que sumar 10.000 dígitos tú a mano. Es más fácil inclusive con este tipo de artilugios. Y es que también, si han visto caricaturas, probablemente conozcan esta máquina, o chance y hasta la conozcan en la vida real. Y esta es una sumadora. Y esta sumadora o máquina de sumar se utilizaba para echar cuentas de dinero. Maldito dinero. Y es que servía de esta manera. Aquí tenemos una fila con todo. Si yo quería poner, por ejemplo, 23 pesos con 2 centavos, tenía que primero picar la tabla del 20, después la del 3 y después la de los centavos, la de 2 centavos. Y sí, estas máquinas podrían haber sido muy prácticas y probablemente hayan salvado más de un pobre contador de esto, pero aún no llegamos a esa practicidad que tenemos hoy en día. Y es que hubo un momento en el que juntamos la máquina de sumar, la Pascalina, para crear una maquinita muy sencilla, pero a la vez muy compleja, que ya nos llevaría a lo que conocemos hoy en día como una calculadora. Esa máquina sería el coptómetro. Como ven, tiene teclas independientes para cada número, pero que podemos empezar ya a sumar. Ya sirve como una calculadora moderna, una calculadora mecánica a final de cuentas. Y es que también se inventaron ya digitales, ya estamos en la era de lo digital, y esta en específico se llama Anita. Sí, tiene un nombre muy raro. Pero esta fue la primera calculadora digital de la historia y fue la que precedió a este tipo de calculadoras. Y bueno, se preguntarán, después de la Anita, ¿qué hubo? ¿Hubo esto? Pues sí y no, porque se inventaron varias cosas. Hoy en día no nada más calculas con tu calculadora. Por ejemplo, puedes calcular en una computadora. Y esto funciona a través de algo muy especial llamados los full adders. Y los full adders que están dentro de una cosa llamada ALU, que va a sonar muy técnico, de que muy programador, muy en sistemas, pero es facilísimo de entender. Se lo voy a tratar de resumir más o menos básico. Una ALU funciona como si yo quisiera sumar todo esto. Por ejemplo, si al 2 le quiero sumar 1, me da un resultado más que 10. Entonces, como nos enseñaron en la primaria, voy a poner aquí el 1 y este 1 lo voy a pasar acá. Entonces sumo 1 más 9 me da 0, otra vez me dio otro, así que lo paso por acá. 4 más 4 me da 8 y me da este resultado. Y la ALU funciona con eso que les mencioné, los full adders, que hagan de cuentas que cada una de estas barritas es un full adder, y cada una de estas cuando se llena se la pasa al siguiente, y esta se llena y se la pasa al siguiente, y esta se llena y se la pasa al siguiente, y básicamente esto se suma. Esto es lo que se le conoce como la ALU, que ALU son las siglas de Arithmetical Logic Unity, que en español, porque mi inglés es terrible, sería unidad aritmeticológica. Bueno, esa cosa. Básicamente el que hace cálculos en tu computadora y hace que todo esto sea posible. Obviamente la ALU no entiende de números, de hecho calcula en binario, pero es la forma más simple que encontré para explicarlo, porque también no me quiero ser muy técnico. Y probablemente también le haga un video sobre eso. Pero, en fin, esta es una brevísima historia que quise hacer para que podamos valorar esto. Porque tus abuelos no la tuvieron. Tuvieron que hacer cuentas con cuentitas, tuvieron que echarse los números, tuvieron que aprender a hacer cálculos mentales rápido. Y nosotros tenemos esto. Y tenemos... tenemos computadoras. Así que valoren, chavos. Valoren, porque la vida es un día y no saben cuándo se va a acabar, chavos. Valoren la vida. No, es bien sentimental ese bonito. Pero en fin, espero les haya gustado el video. La verdad muy básico, muy de fin de semana. No fin de semana, es inicio de semana. Pero en fin, un buen video. Me despido con mi calculador. Bueno, nos veremos, suscríbanse. Adiós, chavitos, bye. Con el compa Pedro, acá también está Lala. ¿Qué? Usted quería salir en un video. ¿Qué quieres decir?